¿Cómo identifico mi riesgo al invertir y lo minimizo para tener éxito y multiplicar mi dinero? ¿Son las emociones un factor de riesgo al invertir? ¿Qué es el apetito por el riesgo? ¿Y cómo se construye un perfil de riesgo? Es parte de lo que conversaremos hoy en este episodio de MetaBit, tu guía de negocios en la era del metaverso, las criptomonedas y el emprendimiento digital. MetaBit es presentado por CoinCoinX y su servicio CoinPago. En un clic, pum y ya. Twist Estudio Creativo. Dale la vuelta a tus ideas. Modo aprendizaje activado. Amigos metaoyentes, y como venimos comentando, en este propósito que tenemos en MetaBit, tu guía de negocios en la era del metaverso, las criptomonedas y el emprendimiento digital, de, generar una sociedad más responsable en el manejo de las finanzas, porque es importante que tus finanzas aprendas a manejarlas tú, que tú tomes ahí la dirección del asunto y que no sea tu entorno u otra persona quien te lo maneje. El tema del riesgo es un factor a tomar en cuenta bien importante. De hecho, nuestro especialista en el ámbito de inversión, Alberto Cárdenas, en las distintas participaciones que ha tenido acá en nuestro MetaBit, ha hablado que una de las cosas claves que debe aprender un inversionista es precisamente a considerar su riesgo. Por eso hemos titulado este episodio Cómo calcular y mitigar el riesgo al invertir, y vamos de inmediato a aprender cómo hacerlo con Alberto Cárdenas del Centro de Estudios para la Inversión Financiera. Alberto, te saluda Arya Libera, bienvenido a MetaBit, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar aquí. Hola Argeli, muy bien, un placer estar en tu programa y contribuir, un poco con el debate de las ideas y el conocimiento y en este tema tan relevante como el riesgo. Nosotros encantados como siempre de recibirte y agradecidos por el aporte que nos haces. Alberto, el riesgo, empezando por la definición, ¿qué es? Bueno, quizás todos tenemos ya una idea bastante aproximada o clara de lo que puede ser riesgo, ¿no? Porque todos nos estamos, desde que nacemos, estamos expuestos a todo tipo de riesgos, ¿no? El riesgo, digamos que si tenemos que hacer una definición genérica, puede ser explicado como la probabilidad de que pase algún evento, podríamos decir, no deseado, ¿ok? Ok. Algo que pueda ser perjudicial en cierta manera. Y como te digo, hay múltiples tipos de riesgos. Desde que nacemos, estamos expuestos como seres humanos, la vida es frágil, vivimos en un entorno donde muchas veces no somos conscientes de la multiplicidad o de la cantidad de riesgos que existen y podemos tener sesgos, por ejemplo, y el ser humano puede interpretar como un evento muy, digamos, de mucho riesgo cuando en realidad no pasa. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a volar, a montarse en un avión. Ajá. Hay personas que pueden considerar el hecho de tomar un viaje en avión como algo muy riesgoso por todo lo que implica, el hecho de estar en el aire, una máquina volando, y cuando realmente ves los números, las estadísticas, te das cuenta que es una de las maneras más seguras de volar. Es una industria que está construida en el entendimiento profundo de lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, pero quizás al salir de nuestra casa, caminar o montarnos en una camioneta, en un carrito o yendo al trabajo, corremos un riesgo superior que el de montarnos en un avión. Entonces, el riesgo es algo que es fácil de entender desde el punto de vista de su existencia, pero que sí tiene, obviamente, pues múltiples aristas. Y quizás en lo que nos concierne a nosotros, Ok. que tiene que ver con las finanzas, con los mercados financieros, con lo que tiene que ver con nuestra vida económica, pues pudiéramos arrancar diciendo que los mercados y la sociedad y la economía pues están llenos son sistemas dinámicos vivos y están llenos de incertidumbre, hay todo tipo de riesgos. Esto va como un rayo. Y cuando nosotros tomamos decisiones financieras, muchas veces las podemos hacer, digamos, movidos por
distintas razones, hay muchos estudios que se han realizado donde la mayoría de las decisiones que tomamos, no solo financieras, sino en muchos aspectos de nuestras vidas, Ujú. están obedecen la mayoría del tiempo no a una actitud, digamos, racional, es decir, que todo el mundo está pensando exactamente cuál es la relación riesgo-beneficio de lo que estoy decidiendo, Ok, sino más por una relación emocional. O sea, el ser humano es un ser, es emocional, tenemos emociones, todos nosotros, y las emociones en realidad es lo que nos mueven. El amor, el odio, digamos, la esperanza, la codicia, etcétera. Todos estos son emociones que nos pueden mover y nos pueden ir llevando a tomar decisiones. Sin embargo, eh, eh, digamos que en el área de finanzas se explica que el ser humano debemos aprender a cada vez ser más conscientes de esas emociones que nos mueven a tomar decisiones sí. y a entender también que cada decisión que uno toma, pues implica obviamente un riesgo y una consecuencia, ¿no? Está Una interesante eso que consecuencia. estás comentando, Alberto, pero entonces quisiera preguntarte, porque hay gente que pudiera estar pensando, bueno, pero si el riesgo involucra el tema de resultados inesperados, de inestabilidad, de posibilidad de pérdidas, ¿eso realmente se puede calcular cómo llegar, digamos, desde el punto de vista de lo financiero, a estar lo más cercano posible a esto? Y obviamente considerarlo para el manejo correcto de las finanzas. Sí, totalmente. Fíjate, en el área de finanzas, eh, muchas personas naturalmente tendemos a enfocarnos en la idea de los retornos, en la De ganancia. las ganancias, en, así es. Correcto. Siempre vemos el lado de, bueno, cuánto me puedo ganar en este negocio, cuánto me puede ir, cómo me puede ir aquí, y vemos siempre la posibilidad del retorno, ¿no? Pero Ujú. en finanzas, eso es una ecuación que es una dualidad inseparable. El retorno, la otra cara del retorno, es el riesgo. Es inseparable. Es Ok. decir, cuando uno persigue un retorno, busca una ganancia, cuando uno decide emprender un negocio, por ejemplo, y Ujú. arrancar un emprendimiento, lo cual es fabuloso, pero hay que entender también que cuando uno hace eso, pues uno va a exponerse a una serie de riesgos, como por ejemplo riesgos de pérdida financiera, por ejemplo, puede pasar, o riesgos operativos. Y aquí puedo empezar hablando de diversos tipos de riesgos, ¿no? Ok. Quizás y enfocándolo a los riesgos más financieros, quizás el más conocido o el que todos nos exponemos Ok. es el famoso riesgo de cambio, un riesgo financiero típico al que todos los, digamos, los ciudadanos nos exponemos, no importa en qué país vivamos, siempre Ujú. comerciamos, compramos y vendemos cosas y lo hacemos con dinero. Hay un riesgo de que ese dinero pueda perder poder de compra producto de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Y bueno, Ujú. nosotros en Venezuela sabemos muy bien de ese riesgo, en Latinoamérica saben muy bien del riesgo de cambio, que Ujú. bueno, si nosotros operamos en bolívares, tenemos toda una historia de evaluación de la moneda y sabemos que eso puede perjudicarnos. Pero hay otros riesgos, como por ejemplo el riesgo operativo que llaman o operacional, que es un riesgo que puede venir por problemas derivados de eh, los instrumentos que yo utilizo o las cosas o la metodología que yo lo hago cuando me relaciono con los mercados o con las finanzas. Por Ujú. ejemplo, cuando yo intento pagar o comprar algo y se va el internet, se va la luz, o hay un hackeo de seguridad en alguna cuenta, producto de una vulnerabilidad de seguridad. Esos son riesgos que pueden afectar nuestras finanzas. Ok. Hay, otro, hay otros riesgos, quizás los más conocidos, como el riesgo de precio o el riesgo que está vinculado a una palabra clave que se llama volatilidad, y es Ujú. cuando una persona decide comprar un producto financiero, ya metiéndonos en materia, ¿no? Sí. Cuando uno decide comprar, por ejemplo, Bitcoin, una criptomoneda, o decides comprar una acción como Apple. En el momento que uno hace eso, uno destina un capital, un capital a un vehículo de inversión que se llama Apple, que se llama acción, que se llama Bitcoin, criptomoneda, y en ese momento esa acción, como está expuesta a un mercado, está expuesta a fuerzas de oferta y demanda, va a fluctuar y va a fluctuar para arriba o para abajo, va a hacerlo
no sabemos exactamente cómo lo va a hacer, pero Ujú. esa fluctuación se llama riesgo de precio. Esa fluctuación nos va a impactar a nosotros positiva o negativamente, dependiendo de obviamente, de nuestra exposición. Y las personas tienen que entender que esa afectación vía precio, es decir, el movimiento del precio del activo, bueno, Ujú. algunos días vamos a ver nuestra cuenta positiva con algunos números verdes y otros días a lo mejor la vamos a ver con unos números rojos. Esos días que tanto los vamos a ver verdes o que tanto los vamos a ver rojos se miden en algo que se llama volatilidad. Y eso se puede conocer, se puede saber de antemano cuál es la volatilidad histórica de un activo en particular. Y esto es importante conocerlo porque eh, más allá de enfocarse uno en los retornos inmediatos, de cuánto me puedo ganar si decido colocar un dinero en un activo, debo empezar comprendiendo, bueno, Sí. cuánto puedo perder, ¿no? Argeli, Alberto, según el BBVA, hay varios tipos de riesgo en la inversión. Riesgo sistémico se produce cuando el mercado se ve afectado directamente, sin importar el sector. Riesgo no sistémico es cuando afecta solo a ciertas empresas. Riesgo de liquidez ocurre cuando no se puede afectar la compra-venta de los activos. Riesgo de crédito se reconoce cuando una entidad no tiene la capacidad de devolver la cantidad invertida. El riesgo legislativo incluye los cambios legales que pueden surgir al momento de invertir. Los riesgos de tipos de interés son uno de los más comunes en los activos, sobre todo en renta fija. Y el riesgo de inflación sucede cuando el retorno de la inversión es negativo debido al aumento de la tasa de inflación en una economía. Sí, totalmente. Mira, Quisiera la primera preguntarte, pregunta, Alberto, disculpa que te interrumpa, pero es que me surge allí la interrogante, escuchándote hablar, ¿todos los activos tienen riesgo? todos los activos tienen riesgos, quizás incluso el activo entre comillas ya denominado libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro americano, que es la Ujú. deuda de Estados Unidos, está considerado un activo, digamos, libre de riesgo, pero en realidad tiene un riesgo porque al final es una emisión, es una deuda emitida por un país y también Claro. cambia de precio. Por ejemplo, ahora los chinos están vendiendo la deuda americana, están saliendo de los bonos del Tesoro en Estados Unidos y las tasas de interés están subiendo. Entonces, hay un riesgo implícito, pero digamos que todos los activos tienen riesgo de precio, si cotizan en un mercado, tienen riesgo de precio, tienen volatilidad en mayor o menor medida, y también hay otros tipos de riesgo como el riesgo del emisor, es decir, hay un riesgo asociado a de dónde surge el activo. Por ejemplo, si yo compro una acción como Apple, volviendo al Ujú. ejemplo icónico de Apple, Sí. eh, y ya hablé de que todos los días va a fluctuar, va a cambiar el precio y eso lo voy a ver en mi cuenta, positivo o negativamente, eso es riesgo de precio. Pero hay otro riesgo al que me expongo, que es el riesgo digamos, de la emisión, que es, bueno, ¿quién es Apple? Apple es una compañía así, así, asado, que tiene unos directores de esta manera. ¿Qué pasaría el día de mañana si Apple, por ejemplo, se descubre que hay un fraude contable? Como pasó con otras compañías como Enron, WorldCom, compañías grandes, estables, pero que hicieron las cosas mal y de repente se descubre que hay un desastre financiero. Por un caso extremo, ¿no? Pero Claro. digamos que el riesgo existe de que hayan situaciones que nos perjudiquen en el sentido de que, bueno, esa contraparte o ese emisor que es Apple tiene un problema interno. En el caso de las cripto, ese es un riesgo que yo lo veo, que no lo veo en el caso de Bitcoin particularmente, lo Ujú. veo muy poco existente porque Bitcoin es como una materia prima. Es interesante porque ese riesgo de emisión en realidad esto es un producto descentralizado en una blockchain descentralizado, pero nadie lo emite, no lo emite un banco central. Exacto. Y no está una casa centralizada, digamos que si se equivoca, pues
perjudica al producto. Eso pasa igual con el petróleo, eso pasa igual con el oro, es decir, no va a ocurrir, no hay ese riesgo de contraparte o del emisor, porque al final es un producto de la naturaleza. Ujú. Ahí sí hay riesgo de volatilidad, hay riesgo de estacionalidad, hay otros riesgos de liquidez, por ejemplo, eso es un riesgo también típico en los mercados, y Ujú. eso lo vimos en la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo, en Venezuela, que es una bolsa donde el riesgo de liquidez es alto, porque es una bolsa poco líquida y un poco volumen, aunque ha venido aumentando en los últimos meses, eh, en el último año, pero bueno, Venezuela por su crisis económica ha tenido y su mercado de valores se ha reducido muchísimo. Y hay días, por ejemplo, que algunos inversionistas podrían decidir comprar una acción del mercado local en Caracas. Ujú. Cualquiera sea la compañía, no voy a nombrar ninguna, pero digamos cualquier ejemplo, un banco, una cementera, lo que sea, y decides comprar a un precio y de repente necesitas venderla, no sé, a la semana, y pones un precio para venderla y de repente no hay liquidez, no la puedes vender porque no hay suficiente profundidad en el mercado para poder salir a vender la posición. Eso se llama riesgo de liquidez, es decir, que quieras salir del instrumento y no puedas porque el mercado no es lo suficientemente líquido o profundo. Esto se pone bueno. Alberto, ¿hay Eh, niveles de riesgo? Hay niveles de riesgo, sí. El riesgo también es un concepto bastante relativo, digamos, ¿no? Ujú. Quizás para tu concepción del riesgo, Argeli, puede ser muy diferente a la mía. Y eso Claro. tiene que ver con, bueno, la experiencia de vida, tiene que ver con factores demográficos como la edad, como digamos, tiene que ver también con tu trabajo, con tus cosas, con tus objetivos de vida, eso que llaman esa disposición al riesgo. Hay cuestionarios, hay perfiles, yo les recomiendo a tu audiencia, en Ujú. internet hay muchísimos, donde ¿Hay uno alguno que puede, recomiendes en particular? en este momento no tengo un nombre, pero lo que les recomendaría es que se vayan a Google o a cualquier buscador Ok, y pongan palabras claves, perfil de riesgo personal o perfil de riesgo. ¿Ok? ok. Entonces, y ahí van a aparecerles seguramente varios links donde ahí la mayoría de las casas de inversión que están reguladas están obligadas a hacer esto, pero también esto es interesante hacerlo por cuenta propia para entender un poco cuál es nuestra disposición al riesgo. Entonces, estos perfiles son Ujú. cuestionarios se le podemos hacer, y a través de diversas preguntas se logra calibrar o más o menos aproximarse a cuál es, digamos, nuestra disposición frente al riesgo. Nos ponen ejemplos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted Ujú. compró este producto a este precio y después de 3 meses el precio lo ve caer 20%? ¿Usted decidiría vender o decidiría esperar, por ejemplo, que las condiciones cambien, o decidiría tal cosa? Y hay preguntas de tipo emocional, como cómo se sentiría con esto. Hay preguntas, hay de todo tipo, y en la medida en que va avanzando el cuestionario se van ponderando las respuestas y Ujú. se da un resultado final donde, bueno, te ubican de alguna manera en una casilla que pudiera ser, bueno, tienes un perfil conservador, típicamente, que es estas personas que no les gusta arriesgar mucho dinero o arriesgar dinero, sino que más Sí. bien lo que buscan son productos muy estables, que de alguna manera garanticen capital, o puede ser moderadamente agresivo, que es que si tienes una disposición al riesgo y quieres más bien estás dispuesta a exponerte a las volatilidades del mercado hasta cierto punto, con la Ujú. idea de ganar también mejores retornos. Porque hay que decirlo, las personas muy conservadoras también tienen que saber que los productos disponibles para ese tipo de personas tienen muy bajos retornos. ¿Ok? Es Mm. decir, esa ecuación es ineludible. Aquellos, digamos, el viejo dicho, quien no arriesga no gana, pues. O Así sea, es. Fíjate, pero Alberto, también al mismo tiempo, ajá, te consulto. ¿Las emociones son un factor de riesgo al invertir? definitivamente lo son. Esto es muy interesante tu pregunta. Te cuento que en el año 2002 se Ujú. dio un premio Nobel, el primer premio Nobel de Economía, que se le entrega a un grupo donde está un psicólogo que es Daniel Kahneman.
que tiene unos libros fabulosos, como por ejemplo Pensar lento, pensar rápido, que lo recomiendo a tu audiencia, para Ok, entender un poco cómo funcionan nuestras emociones y cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones financieras. ok. Bueno, el cuento rápido es que estas personas probaron que tenemos el agente económico, más que ser racional, es decir, buscar maximizar la utilidad y minimizar la pérdida, es irracional es emocional, digamos. Busca más bien satisfacer una emoción o está impulsado por una emoción. Y eso implica que muchas veces nuestras emociones pueden generarnos sesgos y puede llevarnos a tomar decisiones que no son las mejores en distintos Ujú, entornos de mercado. Los mercados afectan de distinta manera a los participantes. Por ejemplo, $100 ganados no es ujú. lo mismo que $100 perdidos. Es decir, $100 perdidos tienen un impacto emocional probado de 1.5, 2 y a veces hasta más, dependiendo de la persona, veces superior en intensidad. La pérdida duele más que el impacto positivo de la ganancia. Con lo cual, cuando estamos en un entorno de pérdida, por ejemplo, cuando alguien puede empezar a experimentar pérdidas en una cartera, Sí, ese impacto puede ser lo suficientemente doloroso como para que la persona tome decisiones un poco en ese contexto de dolor de la pérdida que quizás no son las mejores. mm, O al revés, también un entorno de mucha ganancia, una racha muy positiva, esto puede generar sesgos también de eh, bueno, que creemos que no las sabemos todas, elevar nuestro ego y bajamos los controles de riesgo y eventualmente puede llevarnos a también tomar malas decisiones. Es decir, las emociones sí son un factor que si no somos conscientes del impacto y de nuestra relación y de cómo los mercados pueden afectarnos, pueden llegar a ser un factor de riesgo. Pero ojo, no es que está mal tener emociones, no claro. es que vamos a suprimir nuestras emociones. Aquí de lo que se trata es de hacernos conscientes Y de nuestras manejarlas, emociones pues. y manejarlas, exactamente. Argeli, es hora de proyectar marcas. Y hasta ahora quiero preguntarte, ¿ya entraste en la tendencia del click, click, pump y ya? Pues éntrale porque CoinPago es el nuevo servicio de CoinX donde puedes pagar en bolívares con tu saldo en cripto de una forma rápida, sencilla y desde la comodidad de tu teléfono móvil. Con un mínimo de un USDT, puedes pagar a cualquier persona, establecimiento o servicio con pago móvil en su cuenta, desde cualquier parte del mundo y en menos de 10 segundos. Solo debes descargar la app de CoinX disponible para Android y Apple Store, registrarte, tener tu saldo en cripto en cualquier moneda, seleccionar el servicio de CoinPago y listo. Ya puedes disfrutar de este extraordinario servicio. CoinPago, para pagar en bolívares con tan solo clic, clic, pump y ya. Publicidad, publicidad, momento de publicidad. ¿Trabajas desde casa? Dime si te ha pasado que te interrumpen, ya sea tu mascota ladrando, un familiar, la electricidad o el internet. Pues bórralo y dale una vuelta a tus ideas. Vete a trabajar desde ya a Twist Studio Creativo, un coworking para ir a conectarte a internet confiable con respaldo eléctrico, un sitio ideal para tener tus reuniones, dar cursos o eventos y trabajar de forma remota. Ingresa ya a la web twiststudio.social o mensaje al 0412-993-9306. Tendrás éxito en tus reuniones y desarrollarás tu emprendimiento. Twist Studio Creativo. Dale la vuelta a tus ideas. ¿Qué solicitan mis queridos metaoyentes? Fíjate, Alberto, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros metoyentes en relación con el tema del riesgo que quisiera allí compartírtelas. Por una parte, nos preguntan, ¿hay una lista como para hacer un checklist para analizar qué debemos incluir al tomar en cuenta el riesgo? ¿Hay algún checklist que tú recomiendes? Bueno, empecemos yo diría que lo primero es entender la disposición del riesgo de cada uno. Entonces, el primer punto en el checklist es poder hacer ese cuestionario que les mencioné Ok. del perfil de inversor o disposición, para tener una idea de qué tan propensos o qué tan dispuestos estamos a asumir ciertos riesgos.
¿ok? Ujú, ujú. Eso nos da, no es perfecto esos cuestionarios, simplemente nos van a dar una idea, pero es muy bueno la idea de que cada quien pueda ir haciéndose consciente de la variable riesgo frente a la variable retorno, porque muchas personas pueden decir, bueno, voy a meter este dinero en estas criptomonedas porque me quiero ganar X cantidad de dólares en el año o quiero hacer tal cosa. Yo escucho mucho de esto, pero el ejercicio aquí es, ok, ¿y qué implica eso desde el punto de vista de riesgo? Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Es la pregunta que debo responder. Ok, Entonces, cuando yo empiezo a entender mi tolerancia al riesgo, puedo empezar a ir construyendo el resto del checklist. El checklist en el área de riesgo a nivel de inversiones se puede hacer de múltiples formas, de inversiones, de trading. Por ujú, ejemplo, cuando uno se expone a los mercados, existen herramientas para gestionar el riesgo. La más importante es esto que se llama gestión de capital. Es decir, imagínate que tienes una cuenta disponible de, no sé, $1,000, por decir ujú, algo. ujú. Este, y ese es tu capital de riesgo. Primero, cuando vas a invertir, tienes que saber que se llama así, capital de riesgo, porque lo vas a exponer a factores que pueden generar, pueden generarte pérdida, en mayor o menor medida dependiendo de los activos que compres. Claro. Pero digamos que existen mecanismos como el famoso stop loss, que es una orden de parada de pérdida, es decir, cuando yo decido comprar Apple o decido comprar Bitcoin, o decido entrar a comprar Bitcoin en $21,000 en este momento, pero quizás si tienes una inversión una visión de largo plazo, crees en el proyecto y no quieres exponerte y eso es todo lo que quieres hacer, bueno, chévere, lo haces, no tienes por qué ponerte un stop loss, pero tienes que saber que hay la posibilidad de que el precio caiga 50, 60, 70% desde donde entraste. Y tú tienes que saber cómo te vas a sentir frente a eso en el camino. ¿Ok? Entonces, Ujú. imagínate comprar Bitcoin ahora en 21,000 y que dentro de un par de meses esté en $10,000, perdiendo 50% del capital. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir bien? ¿Lo puedes manejar? ¿Estarías dispuesto a poner más dinero o simplemente eso te quitaría el sueño? Es un dinero que vas a necesitar usar en el corto plazo y entonces no te puedes dar el lujo de perder cierta cantidad. Esos son el Ujú. tipo de preguntas que tenemos que ir respondiendo. Y eso se hace con el perfil y también se hace, bueno, quizás nuevamente, el punto clave es entender que cuando yo busco retornos, la otra cara de la moneda se llama riesgo y esa es quizás lo más importante. Aquí hay una frase que a mí me encanta y siempre decimos en serio, A ver, y es que nosotros buscamos que los retornos sean los que nos sorprendan, pero que el riesgo esté definitivamente concebido, no nos sorprenda. Lo que suele ocurrir, y por eso mucha gente le va mal eventualmente en los temas de trading e inversión, es que pasa exactamente lo contrario. La mm, gente busca retornos, tiene muy bien definido el retorno, pero lo que termina sorprendiéndolos porque no lo concibieron fue el riesgo. fíjate, Entonces, nos preguntan también por aquí cómo se construye un perfil de riesgo. Sabemos que eso hay que estudiar un poco más profundamente, pero ¿qué recomendaciones generales pudieras dar tú en este momento? bueno, algo muy sencillo. Primero que nada, pongan su nombre agarren una hoja de papel, es como una especie de CV, ponen su nombre, edad, es muy importante la edad, A ver, y ¿por el qué le tiempo, da? porque acuérdate que el ser humano tiene un ciclo, no tenemos infinitos números de años para vivir. Ajá. Tenemos una vida establecida y digamos que estadísticamente las personas viven hasta los 80 años, ¿no? Si tenemos Ujú, suerte y somos longevos. ujú. Eh, y los mercados financieros tienen su propio tiempo también, y tienen ciclos, y tienen una serie de cosas. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene 70 años y decide exponerse a los mercados Claro. eh, que una persona que tiene 40 o que tiene 30 o que tiene 20. De hecho, incluso emocional y psicológicamente hay una disposición diferente al riesgo, pero además hay que entender el ciclo productivo de la persona. No es lo mismo alguien que está iniciando su ciclo productivo a alguien que está entrando en el retiro. La Claro. disposición al riesgo y la recomendación es totalmente diferente. Perfecto. Entonces Entonces, colocamos el nombre, la edad. el nombre, la edad y empezar a explorar objetivos, ¿no? Por ejemplo, lo primero es buscar los perfiles que lo van a guiar, pero si uno quiere empezar a decantar una idea y explorar, vamos a poner cifras, por ejemplo.
capital inicial, capital de riesgo, hay que definirlo. Debo tener un capital inicial que esté dispuesto a invertir en los mercados, y ese capital debe ser, digamos, suficiente, pero no debe ser, digamos, algo que me quite la comida, que me quite el techo, que me quite, no sé, necesidades básicas importantes, porque exponer eso a los riesgos de los mercados es una situación que va a generar, no va a funcionar bien, y además no tiene ningún sentido. Qué Entonces, bueno que lo comentes. el capital de riesgo es un capital que tiene que ser un capital libre de compromisos que tengan que ver con, por ejemplo, pagar el colegio de los chamos, el seguro. Es otra cosa, el seguro de vida o de salud. Vivimos en países donde nuestros sistemas de salud son muy malos. Entonces, la seguridad social es prácticamente inexistente. Un tema de la gestión de riesgo tiene que ver, y especialmente en finanzas personales, tiene que ver con el hecho de destinar una partida para comprar un seguro de salud, especialmente en nuestros países. Porque mientras estemos sanos, pues no hay ningún problema, y todos somos vulnerables, eventualmente podemos llegar a Venimos de una pandemia, lo sabemos ahora mejor, pero digamos que si se presenta un evento de salud, esto puede tener, y no tenemos una partida para ello, o no tenemos un seguro, ese puede ser un evento que, más allá del tema de afectarnos a salud, puede ser un evento financiero catastrófico para cualquiera si no está preparado. Entonces, un tema relevante que me salí del punto inicial, pero que vale la pena mencionar en el tema de gestión de riesgo, es que las personas aprendan a que es importante asegurarse en temas de salud, especialmente aquí en Latinoamérica, en líneas generales, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el perfil, es ver ese capital de riesgo, como les digo, capital de riesgo que no comprometa estas cosas importantes. Incluso yo diría que si no tienes aún un seguro de salud, yo no me metería a invertir en los mercados hasta completar y ahorrar lo suficiente para comprar ese seguro. Y después que tengo ese riesgo cubierto, me puedo exponer a otro tipo de riesgo. ¡Wow! Resulta interesante. Qué interesante. Fíjate, otra de las preguntas que tenemos aquí, apetito por el riesgo, ¿qué es eso? El apetito por riesgo, digamos que todos nosotros tenemos, como les decía, podemos tener naturalmente una disposición, una predisposición o una aversión al riesgo, depende de nuestra naturaleza, ¿no? Cada quien es distinto, pero los mercados financieros, los mercados en líneas generales, son un conjunto de personas, miles de personas que hacen vida, y es usual a veces decir, miren, los mercados están en un tono con apetito por riesgo. ¿Qué significa eso? Bueno, que la mayoría de los activos están subiendo porque mucha gente tiene disposición a gastar, a comprar activos financieros, están viendo el futuro de manera prometedora, están viendo que existe la posibilidad de que la economía crezca, hay optimismo, hay, digamos, ganas de emprender, de invertir, de seguir. Pero hay también un sentimiento que puede ocurrir, que es cuando hay aversión al riesgo. Y es cuando, por ejemplo, la economía no va muy bien, empieza a haber desempleo, empieza a haber, por ejemplo, inflación desbordada, temas que pueden generar que en las personas, en vez de pensar en ir a comprar activos financieros que pueden exponerse a un riesgo, deciden gastar el dinero, por ejemplo, en la comida de los próximos 2 meses, porque la inflación es un problema. Entonces, ese es un tema que puede ocurrir, que lo podemos hablar como apetito por riesgo, desapetito por riesgo en los mercados, y también en la persona como tal. Medir el perfil de riesgo al final personal es medir esa condición que cada uno tiene de qué tan dispuesto al riesgo soy como persona. Y como te dije, tiene que ver con la edad, tiene que ver con nuestra experiencia de vida, tiene que ver con los objetivos de vida también. ¿Okay? Claro. Si quiero tener hijos, no quiero tener hijos, tengo cuántos hijos, quiero que mis hijos estudien en algún lugar, es decir, cada persona es un mundo y tiene objetivos diferentes, pero todos esos objetivos, cuando se empiezan a trazar y dibujar en una hoja, que tienen un mapa de ruta para llegar a ellos, y eventualmente quizás los puntos claves para llegar a eso es entender los riesgos asociados para poder llegar allí.
Entonces, Alberto, ya tenemos que ir concluyendo. Si te preguntara, digamos, a manera, digamos, de conclusión, de resumen de todo esto que hemos conversado en este episodio, ¿cómo hacernos conscientes del riesgo y actuar favorablemente para evitarlo lo más posible? sí, la idea no es hacernos unas personas que estemos con miedo, con la idea de que ay, todo es riesgoso y ultra, tú sabes, delicados en ese tema. Más bien Ujú. aquí la idea es ser objetivos y entender de manera muy racional que cuando buscamos retornos, especialmente cuando hablamos de mercados financieros, hay una cara, la otra cara de la moneda es el riesgo. Y lo más importante es aprender acerca del riesgo. Cuando las personas entienden de qué va el riesgo, cómo se mide, cuál es la naturaleza del riesgo en el activo donde estoy comprando, cuál es mi perfil de riesgo, la persona empieza a controlarlo. El riesgo no es que lo podemos desaparecer, sino nos hacemos conscientes de él y lo controlamos. Ese proceso de control de riesgo es lo que va a permitir que los retornos fluyan en el tiempo, que el negocio funcione, que haya una continuidad en la línea de avance, porque estamos mitigando y siendo conscientes del riesgo. Y cada vez la persona va a aprender a manejar mejor los riesgos y va a poder Ujú. eventualmente ir creciendo y pudiera, ¿por qué no?, tener poder asumir riesgos mayores, cada vez mayores, pero solo lo va a poder hacer si se empieza a ser consciente de manera temprana de la existencia de los mismos. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que hacerse consciente de ellos y aprender acerca de ellos para poder avanzar en el camino, ¿no? No solo de las finanzas personales, sino en el tema de los mercados como inversionistas, como traders, etc. Es decir, es un aspecto realmente clave. Digamos que casi que forma parte de ser Absolutamente, yo alfabeto diría que es financiero. Es vital, neurálgico ¿no? en este negocio. Exacto. Vital, así como el riesgo es vital para la industria aeronáutica, marítima, etcétera, para la industria financiera, entender de riesgo es absolutamente vital. Es un camino por el que yo empezaría cuando quiero aprender. Sí. Me hubiese gustado arrancar mi carrera haciéndome experto en riesgo en vez de otras cosas. El Bueno, riesgo es fíjate. fascinante entenderlo. Si tú lo dices, pues con más razón todavía, además que, digamos, es como tú bien decías al principio, ¿no? Parte de la vida. Alberto, te agradecemos de verdad muchísimo por tu gran aporte, todo lo que nos has compartido en este episodio. Recuerda, por favor, tus redes sociales y aquellos que quieran profundizar más acerca de riesgo, finanzas y todo esto en el SAFE, ¿cómo hacen? Claro que sí, bueno, pueden seguirnos en el Twitter @SafePro. Pueden, mi cuenta personal es @CárdenasFX, lo que quieran seguirme, y ahí estamos en la cuenta de Twitter de SafePro, siempre hablando de los temas de riesgo, así que bienvenidos los que quieran entrar a la conversa en nuestras redes, y bueno, también pueden enterarse de nuestros programas de formación al respecto. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Era Alberto Cárdenas, director del Centro de Estudios para la Inversión Financiera, nuestro especialista en el ámbito de inversión acá en Metavid. Así que, bueno, a tomar en cuenta todos estos aspectos, empezar a considerar el riesgo como parte de la vida para tener un poco de mejores resultados. Nos vemos en un próximo Metavid. Chao. Que tengan un día estupendo.